Bienvenidos a People and Sales, el podcast en el que hablaremos sobre gestión del cambio, ventas y formación, a través de experiencias reales con aprendizajes de directivos que se enfrentan desde diferentes ópticas al increíble reto de llevar a las personas a su máximo nivel de excelencia. Bienvenidos a este episodio de People and Sales. Hoy nos acompañará José Miguel López, director de Planificación y Gestión Comercial en Correos. José Miguel, desde su amplia experiencia, nos trasladará su visión de ventas en una empresa pública que ha vivido una profunda transformación. Nos hablará de la importancia del mindset comercial, de saber gestionar el dilema de largo y corto, que en ventas es muy complejo, de cómo deconstruir las buenas prácticas para establecer una sistemática comercial de éxito y todo con una visión de aprendizaje continuo. Soy Valentín Omparte, socio y cofundador de Moebius Consulting, y sin más dilación, damos comienzo a este podcast. Antes de seguir con nuestro invitado en People and Sales, queremos escucharte. ¿Tienes preguntas sobre gestión del cambio, ventas o formación? ¿Quieres compartir tu historia con nuestra audiencia y venir como invitado al podcast? Anímate a enviarnos un email a info@moebiusconsulting.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Valentín Omparte en LinkedIn y escribirnos por ahí. Y ahora damos paso a nuestro invitado de hoy. Buenos días, José Miguel. Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Pues buenos días, Valentín. Estupendamente. Encantado de que me hayas invitado, que puede formar parte de ese proyecto que habéis puesto en marcha, que es maravilloso. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Nos conocemos de tiempo y teníamos muchas ganas de que nos acompañaras. Sabes que tenemos una especie de secuencia de podcast, ¿no? Con un cierto orden y yo siempre empiezo con una primera pregunta intentando conocer un poco al profesional y a la persona. Y tú hoy, ¿no? Tienes el puesto de nada menos que de director de planificación y gestión comercial en Correos, pero me contabas que empezaste de cartero. Entonces, toda esa trayectoria tiene que ser larga. Cuéntanos un poco de tu trayectoria y si quieres un pelín de ti para que te situemos como invitado. Bueno, pues sí, efectivamente. Estudiando hace ya muchos años, Valentín, pues tenía un compañero que trabajaba en Correos y me comentó, oye, pues mira, pues están necesitando ahora mismo, necesitan gente para trabajar, etcétera. Bueno, pues oye, siempre a mí me ha gustado complicarme la vida, siempre salí de la zona de confort y dije, hombre, pues me viene muy bien el dinero. Trabajar cuando estaba empezando a estudiar, pues me venía fenomenal y empecé como cartero y poco a poco, bueno, pues he compaginado siempre una vida de estudios, ¿no? Que no acaba nunca la formación, porque la formación no acaba nunca. Seguimos constantemente y de hecho trabajamos y nos vemos muchas veces, Valentín, por eso, precisamente. Seguimos en la formación durante muchos años y en paralelo, pues he tenido la suerte de poder también trabajar en una compañía que me ha permitido que todo eso que he ido aprendiendo, que he ido trabajando, pues lo haya podido poner también en práctica, ¿no? Es una compañía como Correos muy grande y desde luego, pues a mí me ha permitido que empezara como cartero y pudiera ir pasando por diferentes puestos, pues hasta que llegas a ser directivo y ya puedes desarrollar pues tu carrera completamente en la empresa. O sea que fenomenal. Yo estoy encantado de haber empezado como cartero porque me da un conocimiento y una experiencia que tienes de lo que hay debajo, de cuando vemos un poco y te analizamos, somos una empresa de servicios y cuando ves todo lo que vendemos, cómo se realiza toda ese proceso logístico que hay por debajo, muy complejo, y tener conocimiento profundo de todo eso a la hora de llegar al cliente, de materializar oportunidades, es súper muy importante. Es decir, que ha sido, ¿no? Te ha dado mucho conocimiento, mucha legitimidad y, bueno, demuestra pues un interés, ¿no? Porque yo leía un poco tu perfil de LinkedIn y, ¿no? De Sí, postventa, coordinador, llevando clientes sí, estratégicos, efectivamente. ahora llevando toda la... Empecé en el equipo comercial de Madrid, liderando equipos de atención al cliente de postventa, de todo lo que era el back office. Luego di al salto ya un poco lo que llamamos centro directivo, que está aquí, ya llevaba responsable de banca, empecé llevando la responsabilidad sobre el mercado de banca. Luego he estado liderando, luego pasé a liderar y he estado más de 10 años dirigiendo las grandes cuentas de correos que son muchos ingresos. La verdad que para la empresa pues es una parte clave y eso me ha desarrollado muchísimo más. Pasé al mercado internacional después de eso.
He sido director comercial también de una filial de correos que se dedica a la gestión de comunicaciones, que es Nexea, que es Ajá. completamente diferente y es una pyme. O sea, allí el director comercial hace de todo, desde preparar albaranes hasta dar formación, pasando por todos los puestos. O sea que me enriqueció muchísimo esa experiencia. Y luego volví de nuevo, he vuelto, vamos, no he dejado nunca, pero he seguido vinculado a la matriz. Creamos direcciones de negocio, dividimos todo el negocio en unidades de negocio distintas y he estado coordinando todos los negocios, ¿no? Tenía que haber una figura de coordinación de todos los equipos comerciales de todos los negocios porque al final esa omnicanalidad no se pierde, ¿no? Y no se pierde la coherencia. Y ahora, como dices, pues con un amplio espectro de responsabilidades, porque hay, bueno, por debajo llevo muchas cosas, pero bueno, entre ellas cosas nuevas, ¿no? Llevo menos de un año ahora en este último puesto y estoy aprendiendo, por ejemplo, toda la parte de nueva de atención al cliente, que en la que estamos trabajando en todos los canales. Hay un equipo muy grande de más de 80 personas que están trabajando en ese área y estamos desarrollando el área de atención al cliente, productos, precio, campañas comerciales, área digital, planificación comercial, que como sabes es muy importante, y toda la parte de soporte y CRM, ¿no? Porque está todo enlazado, todo lo que son procesos, planificación, es un área muy grande de responsabilidad. Bueno, Y, y te tengo que decir también que en paralelo, o sea, que como decías, ¿y cómo has compaginado todo esto, no? Bueno, como te decía al principio, formándonos siempre, siempre con una formación continua, ¿no? Y también agradeciendo a tener una mujer que me ha acompañado, ¿no? Y que ha hecho, cuando hemos tenido que ir a esas escuelas de negocio a pasar ahí muchas horas, pues cuando además me coincidió a mí, cuando empecé a tener hijos y ser padre, y le tengo que agradecer a mi mujer infinitamente que hoy esté aquí, ¿no? Porque ella hizo el máster conmigo y ella era la que en muchas horas me soportaba. Cuando llegaba tarde a casa, después de haber estudiado, etcétera, estaba ya en casa con los críos y me ayudó muchísimo, me debo muchísimo. O sea, bueno, pues aprovecharemos también el podcast para, oye, ese agradecimiento público, ¿no? En la barra de sí, firmas, porque al final somos efectivamente, te lo debo. profesionales y profesionales y personas, y además ahora me consta, ¿no? Que también das clases en escuelas de negocios y puedes decir, oye, mira, me forcé, Sí, pero ahora, sí, ahora devuelvo a la sociedad lo que me dio, ¿no? Lo que invertí. sí, Valentín, sí, es una cuestión, yo creo que natural, ¿no? A lo mejor es una cuestión, llega un momento en el que no buscas algo para ti, solo, o sea, porque hay momentos en la vida en los que estás muy centrado en tu carrera, en cómo puedes desarrollar tu carrera, tú internamente, y llega un momento efectivamente en el que tienes que devolver todo ese conocimiento y en el que es importante que tú tengas una devolución del conocimiento al final a toda la sociedad, ¿no? Y bueno, efectivamente, ¿no? Al final, yo creo que una parte del liderazgo es devolver el legado. Y, oye, ya poco conociendo esa gran trayectoria, entonces hay una pregunta, porque yo normalmente os pido un par de aprendizajes, pero hay una pregunta que me resuena todo el rato, que es, claro, estamos hablando de una dirección comercial en una empresa Sí. pública, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar una cultura de ventas en una empresa, pues que a priori no tiene un mandato Ujú. de cuenta de resultados de una empresa privada? Es una pregunta, ¿no? Que todo el mundo seguro que le surge y te queríamos hacer. Cuéntanos, porque además como has pasado por todas las posiciones. Sí, pues además es que entré, Valentina, aunque parezca, mucha gente piensa, no, es que, oye, correos, pero en correos sois funcionarios, ¿no? Y no, nada más lejos de la realidad. O sea, Correos era un organismo autónomo hace muchísimos años, pertenecía a la administración, pero vamos, yo te digo que ha ido evolucionando. Correos, igual que ha ido evolucionando la sociedad, y ahora mismo tenemos una cuenta de resultados, somos una sociedad anónima estatal y tenemos un socio y perdón, tenemos un socio, tenemos unos accionistas que es la SEPI, ¿vale? Y tenemos al Estado como accionista realmente, pero a nosotros nos exigen una cuenta de resultados. Y yo recuerdo el día que entré en el área comercial, Valentín, porque era el 11 de septiembre del 2001. El 11 de Bueno, septiembre, eso, el joder. 11S, el famoso 11S, fue mi primer día en comercial. Pero además entré en un momento en el que empezó a haber competencia con correos, era como una revolución. Yo entraba, para mí era algo natural. Bueno, pues me he dedicado también y conozco las ventas hace mucho tiempo y familiar, etcétera, y estaba muy familiarizado con la competencia.
Y aquí era un shock, porque no había competencia, era como, pues yo qué sé, había una revolución, ¿no? Y precisamente en esa revolución he ¿Qué ha crecido. pasado? En esa revolución he crecido yo y he tenido oportunidad porque, claro, era una parte muy administrativa. A mí me parecía, cuando entré, me parecía como todo muy, muy kafkiano porque eran autorizaciones administrativas. Era como que tú le dabas el honor al cliente de trabajar con correos, ¿no? Entonces, hace ya muchos Era años. un usuario, no era un cliente. Era una autorización administrativa, ¿no? Me concedíamos la autorización administrativa y era como, claro, yo venía con otra mentalidad mucho más fresca, con ganas de trabajar y de desarrollar, y la competencia, evidentemente, es muy buena para que eso se desarrolle. Y ahora mismo, Sí. el momento en el que estamos ahora mismo es, el mercado postal era una cosa, ha ido evolucionando y evidentemente va en declive, que para todos es evidente, y el e-commerce y el mercado de la logística está creciendo, no, está explotando. O sea, quiero decir, queda muchísimo por desarrollar. Estamos en un momento en el que el boom del e-commerce, que ya tiene muchas patas, ¿vale? Afecta no solo al mercado nacional, sino también al mercado internacional y a todos los canales, ¿no? Entonces, de aquel entonces licencia administrativa, aquellas autorizaciones administrativas, ahora hipercompetitividad internacional con cross-border e-commerce. Todos los grandes actores que están ahora mismo operando en nuestro país son actores internacionales, soportados por grandes grupos, ¿no? O sea, no nos engañemos, pero detrás de los grandes carriers que hay en España, hay grandes grupos postales detrás de todos ellos, del accionariado, ¿no? Que están soportando esa internacionalización en la que nosotros también estamos, porque tenemos también pues una joint venture en Hong Kong que hemos abierto, porque hay mucho tráfico de cross-border que viene de Asia a España. O sea, estamos en un mundo hipercompetitivo que tenemos que gestionar un equipo de más de 200 profesionales y en el que tenemos multitud de canales intermediarios en medio de todo eso. Valentín, o Entonces sea que eso es el la resumen cultura de... de ventas, la competencia obviamente la aceleró, ¿no? Porque si quieres Claro, desarrollar una capacidad, pues mete un claro, competidor. Y efectivamente. había funcionarios no funcionarios y hay funcionarios que les gusta vender también, ¿no? Que esto que a veces parece que la venta es Sí, algo... sí, Valentín, o sea, en un momento se dio la oportunidad que ese cuerpo de funcionarios que sigue habiendo alguno en correos, claro, sigue habiendo un porcentaje muy bajo, pero sigue habiendo, ¿no? Pudiera salir de correos a otras administraciones del Estado, ¿no? Se abrió un poco más la puerta para que pudieran competir en esos concursos de traslados, etcétera. Aquellos funcionarios que quisieron hacer su carrera fuera la han podido hacer, se han ido ya, han podido ir de correos y han ido a otros puestos. Y aquellos que se han querido quedar porque sienten, tienen un sentido de pertenencia, porque tienen un compromiso con la organización, están trabajando aquí y son personas que están en el equipo y que para mí son maravillosas en el sentido de que tienen un compromiso, un plus de compromiso adicional. O sea, es algo que como muy arraigado, ¿no? Pero, llevan el amarillo entre las venas, llevamos el amarillo y nos corre el amarillo por las venas y pertenecen a la casa, como decimos, la casa Correos. Y de eso hay que estar orgulloso. O sea, el compromiso es lo fundamental. En los equipos comerciales, cuando tienes gente comprometida, pues te da igual que sea funcionario laboral. Si tú tienes un trabajador comprometido, pues es lo mejor, la mejor garantía para que las cosas salgan bien para ti. Bueno, ahí me quedo con dos cosas que nos cuentas, ¿no? Que a veces parece que todo tiene que ser retribución variable y el propósito, el compromiso y bueno, y la competencia también, ¿no? Son dinamizadores fuertes. Oye, bueno, ya hemos conocido un poco tu figura, ¿no? Que yo creo que está muy legitimada por toda esa trayectoria y esa visión tan estratégica, sobre todo una organización tan grande. Y esa pregunta que tenía ahí, que me estaba todo el rato, tienes que hacerla de ventas y función pública o servicio público. Pero claro, ahora vienen un par de preguntas, ¿no? Hablábamos, y te digo, oye, vale, pero en toda esa trayectoria, ¿qué nos regalas? ¿Qué dos grandes aprendizajes o qué aprendizaje? Me decías cosas, ¿no? Hablar de la sistemática, de la coherencia de canal, de la propuesta de valor. Si tuvieras que decirme una o un par de ellas, y si tenemos aquí a gente que está empezando en el mundo de las ventas o gente que está pasando de posiciones, tal, ¿qué gran aprendizaje nos darías Bueno, desde tu experiencia? la verdad que la pregunta es difícil, ¿eh? O sea, en el sentido de decir, mirar atrás, pero bueno, algo se me ocurre, ¿no? Se me ocurren muchas cosas, pero bueno, algo que pueda ser importante para comentar contigo, Valentín. Para mí hay varias cosas importantes. El primer aprendizaje que yo creo que es importante en ventas en el área comercial.
durante todo ese trayecto, ¿no? Yo te digo, más de 10 años liderando los grandes clientes, las grandes cuentas, ¿no? Y te das cuenta que esto es un viaje de largo plazo. O sea, que durante todo este tiempo, si hay algo que realmente te vas a factura en el tiempo, Valentín, eso es el oportunismo, ¿vale? O sea, en esa relación con todos los clientes hemos vivido todo tipo de momentos. Esto es como un matrimonio a largo plazo, ¿no? Tú sabes, cuando conoces muy bien a los clientes, cuando desarrollas mucho la relación con ellos, y es una relación a largo plazo, tú sabes cuándo tienen momentos buenos, cuándo tienen momentos bajos, cuándo nuestros contactos están pasando momentos más difíciles, menos difíciles, cuando su organización también está en un momento que te necesita o no te necesita. Si tú en ese momento comercialmente aprovechas ese oportunismo de la ocasión, si tú aprovechas ese momento para beneficiarte en el corto, sí tengo claro y algo te puedo decir que sí he aprendido durante todos estos años que te va a pasar factura, ¿vale? Te pasa factura en el medio y en el largo. Por eso es muy importante esa coherencia de combinar muy bien los objetivos de corto con el medio, con el largo, ¿no? Con ese Sí, posicionamiento que tenemos que que el mantener en corto el no te largo. que el Claro. corto no te mate el largo, ¿no? Yo tenía un profesor Sí. en esa escuela de negocio que me decía, José Miguel, lo más difícil de un directivo va a ser que combines eso, que sepas tomar decisiones a corto, que no te lastren en el futuro, decía, porque vivimos con objetivos que nos presionan mucho y a veces tomamos decisiones en el corto que al final te hipotecan en el largo, ¿no? Y viceversa, no puedes mirar solamente el largo porque, claro, en el corto tienes que dar resultado, ¿no? Y esa combinación es algo, pero bueno, quédate con el oportunismo, ¿no? Y el otro Sí. aprendizaje, Yando, Hablaban ¿no? por cerrar lo que comentabas, es decir, ¿no? Hay dos o tres dilemas del manager y uno es la Sí, convivencia, el corto y el largo, ¿no? Eso es ese, una de es- las ese, es- llaves. sí, ese te va a acompañar siempre, ¿no? Porque te va a acompañar en el sentido de que todas las decisiones que, como te digo, a veces oportunistas y nos ha pasado también, ¿no? A veces se incorporan a los equipos comerciales grandes fichajes y hacemos grandes fichajes y pensamos que vamos a salir y vamos a ganar todos los partidos. Y ahí a veces nos ha pasado que esos grandes fichajes han trabajado mucho en el corto, en ese Claro. resultado muy a corto plazo, muy oportunista, y eso a veces nos pasa factura luego, en el medio y en el largo. Es decir, Ajá. Muy vamos, bien, bueno, no pero hablaremos de Mbappé, pero no es el caso de Mbappé, creo que no va a ser el caso de Mbappé, pero bueno, no, no, ese tire buen largo también. tiene Y me buen. decías más, dice, bueno, uno era esa oportunidad o esa gestión del dilema corto-largo, ¿no? Que es uno de los Sí, grandes dilemas eso es. directivos. ¿Y qué más me querías contar? Y luego te comentaba también un poco sobre llevamos muchos años en los que ponemos objetivos a los equipos comerciales y también algo que he aprendido y que me llevo, ¿no? Y que quiero compartir contigo en este momento y es que no basta con poner un objetivo cuantitativo, ¿no? A veces pensamos que los que lideramos equipos comerciales poner un objetivo económico, decir, oye, tienes que alcanzar este objetivo es suficiente. Y lo que hay debajo de todo eso es la necesidad de que nosotros acompañemos a los equipos comerciales y les digamos cómo tienen que conseguir el objetivo, ¿vale? Y debajo de todo eso hay una sistemática. Y esa sistemática es un proceso comercial. Desde que tú estás haciendo una campaña, inyectas esa campaña, inyectas esos leads a los comerciales y empiezas a trabajar el panel, tú tienes que tener una sistemática y es un proceso definido para cada uno de los perfiles, para cada uno de los canales que defina muy bien qué tiene que hacer para que eso pueda conseguir el objetivo que nos hemos marcado. Y debajo de ese proceso que hay, que no es algo que diseñes de cero, Valentín, eso es algo que llevamos muchos años depurando. Es un proceso basado en la deconstrucción realmente de lo que funciona. Cuando tú te paras a pensar, oye, Un porque hemos concepto tenido éxito, muy del bully, ¿no? Esto de construir, ¿no? es un proceso de Muy, deconstrucción. Tú deconstruyes un caso de éxito que has tenido. Cuando analizas los factores realmente que te han llevado a ese éxito, lo que te hace ver, lo que te das cuenta realmente es que muchas veces se repiten, ¿no? Son factores comunes. Incorporar esos factores comunes en ese proceso diario, pues hace que al final tengas más probabilidad de éxito. Y por eso me he vuelto un fanático de los procesos comerciales, de la planificación y de la sistemática comercial, que es un poco el conjunto, ¿no? Y cómo orquestar todo eso a través de herramientas, que ahora hay herramientas fabulosas que estamos parametrizando y estamos entrando en procesos de dinamización hacia un nuevo CRM
mi canal, donde meter todo ese proceso y donde seguir ese proceso y donde el comercial pueda ver que puede ver su gestión realmente y donde vea el valor de lo que está aportando, ¿no? Y bueno, ahí entraríamos, ahí podríamos hacer otro podcast entero, Valentín, sobre eso. Sí, bueno, tú sabes que yo prefiero hablar de sistemática que tomarme una cerveza. Te quiero decir que Tú prefieres hablar, a mí me emociona también, es un poco friki. Podríamos compartir una barbacoa si quieres algún día y hablamos de sistemática comercial. o Porque sea que no lo hemos trabajado invitaremos muchas veces. no invitaremos a cualquiera y seguramente mucha gente no querrá venir. Oye, Sí, no, en plan, absolutamente de acuerdo, ¿no? Hay mucha... Y también tiene que ver con lo que hablas tú del corto, ¿no? Si la gente se orienta al resultado, pues a veces se consiguen los resultados de aquella manera, no consolidas nada, no desarrollas capacidad y sobre todo no generas un fondo de comercio, una organización tan grande como la tuya, ¿no? Un capital sí, relacional. Y ya la última, porque claro, tú además, trayectoria larga, todo el día aprendiendo, ¿no? Tienes esa mentalidad y se te ve con esa sí. juventud, aunque vamos cogiendo años. Claro, tú también, cerca de vuestra propuesta de valor, ¿no? Porque Correos efectivamente evoluciona mucho la propuesta de valor. Nosotros conocemos, ¿no? Ese negocio postal, ese negocio digital. Hay una pregunta que os hago a todos los invitados, que es cómo pensáis en que va a evolucionar el futuro de las ventas, ¿no? Y en ti, pues, también me gusta porque, claro, tú estás viendo, ¿no? Tú das servicio a negocios de e-commerce, ¿no? Que Claro, en la última sí, milla, etcétera. Y seguro que estarás viendo formas de vender que estarás diciendo, la madre, que, bueno, vaya tela, ¿no? Entonces, vaya lo que viene, ¿cómo ¿no? ves vaya lo que viene? ¿Qué preguntas te haces y de lo que, o cuéntame alguna cosa que hayas visto que te haya llamado la atención y Dos cosas rápidamente, ¿cómo te ves dos ahí? cosas. ¿Cómo nos ves a los vendedores, a los comerciales? Valentín, esta mañana me he despertado con una noticia, bueno, reviso las noticias por la mañana cuando tomo un café, 700 personas de una empresa de banca sueca van a la calle por la implantación bueno, de la inteligencia artificial, ¿no? De esos bots que empiezan, ¿no? A trabajar y ya vemos un poco. Y tú, evidentemente, yo pienso todos los días, esta inteligencia artificial ha venido, está aquí para quedarse, se va a desarrollar y te cuento una experiencia, un caso verídico de uno de nuestros clientes, ¿no? Es un e-commerce maravilloso que está creciendo, que es una empresa que vende bicicletas y que está vendiendo bicicletas solamente por inteligencia artificial. O sea, está vendiendo más de 200 bicicletas al mes y todo el ciclo comercial, todo ese ciclo de captación, todo ese ciclo de cualificación que está viendo, que el que tiene que hacer él necesariamente para ofrecer una bicicleta u otra en función de tus gustos, tus preferencias, tu poder adquisitivo, todo ese ciclo comercial lo ha depurado para que lo pueda hacer por inteligencia artificial y WhatsApp, ¿vale? Entonces, toda su fuerza de ventas, una empresa que está vendiendo bicicletas de 6.000, 7.000, 15.000, Sí, que bueno, hay un de buen que no ticket. son, Sí, un pones un buen buen ticket ticket medio. medio. Claro, imagínate los costes, cómo los ha afinado, cómo ha afinado el proceso para que pueda hacer todo eso a través de WhatsApp, ¿no? Desgraciadamente dice no puede pagar por WhatsApp porque WhatsApp todavía no tiene pasarela de pago, pero ya será la última evolución. Pero hace toda la cualificación, te pregunta qué tipo de bicicleta, qué gustos, tal. Si eso hoy se está haciendo ya, ¿vale? Se está haciendo ya, se está entrenando para que pueda ir vendiendo más, ir captando mejores clientes, ir a nichos a los que no había pensado jamás que podría llegar, etcétera. Todo eso lo hace con inteligencia artificial. Todos los que estamos en un equipo comercial, Valentín, incluido yo, nos tenemos que plantear diariamente cómo aportamos valor a nuestra organización. Porque va a llegar, la pregunta llegará el día en el que te sientes con tus compañeros de recursos humanos Sí, y digas, contra ¿cómo tu vas a guía aportar valor? competidora, ¿no? Claro, Hace como aquello de Valentín, correos cuando llegó la competencia. Y aquí nos lleva a tienes la a tu competencia. competidor. Pues exactamente igual. ¿Cómo vas a aportar valor en tu día a día, Valentín, a esta organización cuando hay muchas de las cosas que tú haces ahora que se van a sustituir, ¿no? Y ahí hay respuesta, ¿eh? Yo digo, hay futuro, para nosotros hay futuro. Vale, No vale. penséis que esto Me había dejado esta es la inquieto. muerte, ¿no? De todos nosotros. Hay que evolucionar, ¿no? Y hay que ver algún invitado tuyo también, creo que lleva formación de José Miguel, me parece que era de Santander también, que no hablaba de De tu reskills, sino tocayo. hablaba de mi tocayo, sí, que hablaba de algo más profundo, ¿no? Que tenemos que reaprender otras cosas y vamos a tener que reaprender otras cosas y eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Y cuanto antes empecemos, mejor. Muy bien, oye, me gustó mucho lo que me contaste de ese modelo de negocio de venta de bicicleta, porque al final había también una deconstrucción, ¿no? De que decías tú, oye, no, pues mira la lead, la cualifico, arquetipo, Claro, perfil, claro.
Y aquello funcionaba bien, ¿no? A lo mejor no vale para todo tipo de comprador, pero que aquello tenía un flow, porque entiendo que vosotros ahí sois los que hacéis las entregas de esas bicicletas, claro. Y sobre todo venta, o sea, llévatelo al mercado a la venta más transaccional, ¿no? En la que al final hay un proceso muy definido y si sigues ese proceso, pues se puede hacer en televenta, ¿eh? O se puede hacer, piensa en toda la venta transaccional que hay, que al final vamos con un producto paquetizado a un Sí. público objetivo que sabemos cuál es y que llegamos de una cierta manera y que tenemos un argumentario de ventas y que tenemos una propuesta de valor en la que nos apoyamos. Todo eso se puede parametrizar, se puede desarrollar y entrenar con los bots de inteligencia artificial y se puede hacer un proceso como ha hecho esta empresa que ha diseñado perfectamente, que enlaza uno con otro y que va cerrando, ¿no? La venta y que va acordando al final. Y eso nos va a evolucionar hacia otra parte, ¿no? Para ser más útiles en otro lado. Entonces, evidentemente, cuando hay venta consultiva, hay relación de por medio, cuando hay emociones, pues ahí todavía tendrá que trabajar un poquito más la inteligencia artificial, ¿no? Tendrá que llegar a otros niveles, Sí, pero pues será diferente a futuro. solo le podrá pasar como la película Her, ¿no? Ya que te enamores de la inteligencia artificial o que conectes con ella va a ser más complicado. Oye, Bueno, José Miguel, o Josemi, que ya me sale Josemi, no sé. eh, sabes que el podcast vamos a formato corto, ¿no? Que también es una Sí, de las formas de difusión actuales. Yo te agradezco mucho este rato. La verdad es que hemos trabajado juntos y hemos aprendido mucho, sobre todo de no tener un cliente que tiene interés, ¿no? Que ve al consultor como un facilitador. Gracias por este rato de coaprendizaje o de aprendizaje. Así que a tu disposición. pues lo mismo te digo, Valentín. O sea, como nos vamos a seguir viendo, me apunto esa barbacoa y hacemos una lista corta y Sí. bueno, pues nos juntamos unos frikis allí de la sistemática si quieres, ¿vale? Invitaremos solo a aquellos que se merezcan y que sepamos que nos van Eso, a decir que sí. eso. Los que se lo hayan ganado, Valentín. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Valentín. Encantado. Y así llegamos al final de otro episodio de People and Sales. Si quieres seguir aprendiendo sobre gestión del cambio, ventas y formación, escríbenos a info@moebiusconsulting.com o a través de LinkedIn. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos.